Domingo 2 de agosto. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús les dijo: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados». Él les dijo: «Tráiganmelos». Luego mandó a la gente que se sentara en el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a sus discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en este Evangelio de este domingo, escuchamos cómo Jesús se compadeció de la gente. La palabra de Dios propuesta para hoy nos lleva a meditar el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Y con esta acción prodigiosa, el mismo Jesús anticipa a sus discípulos el signo del alimento más sublime que les daría en la última cena, es decir, su cuerpo y su sangre en el pan y el vino. Es bastante significativo observar cómo San Mateo, al igual que San Marcos, narra este milagro inmediatamente después de la muerte de Juan el Bautista. Apenas informado de esta noticia, de este crimen, Jesús se retira de ahí y se va a un lugar apartado y solitario. Pero hasta ahí lo siguen las personas. Acomodado el relato en ese contexto, se advierte una sugestiva confrontación entre el banquete que ofrece Herodes y el banquete que ofrece Jesús. Pues bien, hermanos, Jesús se compadece de la gente. Se comprenderá mejor este milagro si tomamos en cuenta los sentimientos íntimos que mueven a Jesús a actuar en favor de las muchedumbres. En la acción concreta, Jesús pone en acto la invitación que había hecho en los pasajes anteriores. Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados, y yo les daré alivio, les daré descanso. Por eso, apenas bajó de la barca, Jesús encontró delante de sí, a lo largo de la orilla, una gran muchedumbre, y se compadeció de ella y curó a los enfermos. Comenta San Jerónimo: el hecho de que Jesús baje de la barca significa que las muchedumbres ciertamente tenían la voluntad de ir hacia él, pero no tenían las fuerzas necesarias para hacerlo. Por eso, el Salvador, Jesús, baja del lugar en donde estaba y va a su encuentro. De igual manera que en otra parábola, el Padre corre al encuentro del Hijo arrepentido. Por eso, vista la muchedumbre, Jesús siente compasión y cura a los enfermos para dar inmediatamente el premio a esa fe sincera y plena. A Jesús no le es indiferente las necesidades de las personas. A Jesús no le es indiferente la enfermedad, el dolor, no le es indiferente el hambre,
Por eso Jesús se compadece. Jesús se compadece y realiza este milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Y como ya decíamos, es como un anticipo de lo que será la Eucaristía. Es un anticipo de lo que será la Eucaristía. Incluso después escucharemos más adelante cómo cuando la gente lo anda buscando, Él les dice, no trabajen por ese alimento que se acaba, sino trabajen por ese alimento que les va a dar la vida eterna. Pero bueno, de eso ya hablaremos más adelante. De eso ya estaremos hablando más adelante. De momento, quiero reflexionar cómo ese joven que ofreció esos 5 panes y 2 pescados, pues él bien pudo habérselos guardado para él, ¿verdad? O pudo habérselos guardado para él y comérselos él por ahí aparte, pero sin embargo, él quiso compartirlos. Es decir, puso eso poco que tenía para disposición de todos. Y cómo Dios multiplica cuando nosotros ponemos lo que está de nuestra parte, esos 5 panes y 2 peces, Dios pone lo demás. Como decía San Agustín, tú pon tu nada y Dios pone el todo. Tú pon tu nada y Dios pone el todo. Entonces, así también, hermanos, en todos nuestros proyectos, pongamos todo lo que está de nuestra parte. Es decir, demos nuestro 100. Demos nuestro 100. En nuestra nada es nuestro todo. Tú pon tu nada y Dios pone el todo. Pero nuestra nada es todo nuestro esfuerzo, todo nuestros poner lo que está a nuestra mano para sacar adelante aquel proyecto, pero Dios se encarga de lo demás. Así que en todos nuestros planes, pues involucremos a Dios, pidámosle a Dios su ayuda. Y, por ejemplo, ante esta pandemia que estamos sufriendo, me decía una persona, nunca había visto morir pues tanta gente, ¿verdad? Tanta agonía en tan poco tiempo, tanta impotencia de no poder hacer nada, no poder hacer mucho. Pero pues sí, efectivamente, ¿verdad? Es algo que yo creo que se está viendo pues la limitación humana, que la ciencia pues no lo puede todo. Me comentaba como de las personas que se llegan a intubar, solamente se salvan el 20%, en fin, que es algún porcentaje muy bajo. Entonces, pues sí manifestaba, ¿verdad? Que es algo muy impresionante. Bueno, pues al experimentar esto, nuestra pequeñez, nuestra limitación, ver que la ciencia no lo puede todo, bueno, pues es momento de pedirle al Señor que nos ayude. Y por último, quisiera ver cómo un detalle que saca aquí este Evangelio de San Mateo, que una vez que todos comieron hasta saciarse, dice, con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastos. Cómo Jesús nos habla de que no hay que desperdiciar las cosas, no hay que desperdiciar la comida. Recuerdo hace años cómo había por ahí una asociación que hicieron unos comedores para la gente necesitada, y lo curioso es que en esos comedores mucha gente necesitada comía, y esos comedores se surtían, o lo único que hacían era la logística de ir a esos lugares donde grandes restaurantes, centros comerciales grandes, donde sacaban la comida toda en buen estado, pero había que consumirla en los siguientes días. Entonces lo que hicieron estas personas de esos comedores comunitarios fue únicamente podríamos hablar de lo sobrante de esos centros comerciales, pero estoy hablando de comida en buen estado, pasteles en buen estado, frutos en buen estado, pero había que consumirlo rápido. Entonces, de eso que les sobraba a esos grandes centros comerciales, estaban comiendo mucha gente. Pues hermanos, no desperdiciemos igualmente la comida, y aprovechemos la comida, porque también luego por ahí hay ciertas como normas por ahí que luego tiene la gente de no comerse todo, ¿verdad? Pues yo recuerdo en el seminario que nos decían, lo que te sirves en el plato, eso te lo comes. Entonces, no desperdiciar nada. Lo que nos servimos, pues no lo vamos a comer, y no hay que desperdiciar nada, porque pues hay gente que lo necesita. Pues le pedimos al Señor
que nos ayude también a pensar en los demás, que pongamos nuestra nada, pero que hagamos algo para ayudar en las necesidades de los demás. Les deseo que tengan un feliz domingo, que Dios los bendiga.